Hola, bienvenida al podcast Corazón Humano. Mi nombre es Camila, estoy muy feliz de recibirte, te recibo con mucho amor. Gracias por recibirme vos a mí. En este primer episodio vamos a hablar sobre el sistema nervioso, la forma en que está codificado para conectar con el entorno, con nosotras mismas, con otras personas. Y vamos a ver cuál es el rol real y fundamental del sistema nervioso. ¿Cuál es su función? ¿Para qué está diseñado? Está diseñado para vehiculizar la esencia que somos. Entonces, ¿por qué decimos que nos mantiene protegidas, nos mantiene en supervivencia? ¿Cómo podemos trabajar con el sistema nervioso para empezar a establecer conexiones genuinas con nosotras mismas, con los vínculos y con el entorno? El sistema nervioso es el puente de conexión a la nueva sensibilidad, más que a la sensibilidad original de la cual nos fuimos desconectando y a la cual ahora estamos regresando de alguna forma. Todo esto que voy a hablar en los podcasts, en este podcast, en todos los episodios, forma parte de mi investigación, de mi experiencia como humana y por sobre todo de mi canalización. O sea, soy canalizadora, lo que canalizo lo experimento, lo observo, lo circulo, lo verbalizo y esto es lo que les estoy contando. No lo saqué de ningún lado, así que no tengo mucha referencia respecto a lo que hablo, más siento ponerle voz y palabra. Soy manifestadora en diseño humano perfil 4-6. Así que parte de mi misión es comunicar a la red, a la tribu que resuena conmigo y con lo que quiero compartir, mis experiencias. Así que aquí vamos con eso. Quiero contarles brevemente respecto a mi recorrido. Primero estuve en contacto cuando entré como más en este camino, para decir de alguna forma, con lo cósmico, con lo multidimensional, con la canalización. Estuve muchos años, di muchas formaciones tanto de registros akáshicos como estelares, de conexión multidimensional, un montón de cosas. Y la vida me lleva a experimentar toda la parte del sistema nervioso y el cuerpo físico por la gran desconexión que tuve del cuerpo físico que tenía al cuerpo, al enraizamiento. La vida misma me llevó hacia ahí. Y me sumergí muy en profundidad, porque cuando algo me interesa entro como muy profundo al trabajo y al contacto sentido con el sistema nervioso. Y durante algunos años me vi como también muy llevada por toda la energética del sistema nervioso, pudiendo sentir también la energía que estaba alrededor de esto. Ya voy a contar más. Y empiezo a conectar y a sentir ya en el último tiempo la necesidad de generar un entrelazamiento entre ambos mundos. Siempre fue así, pero de alguna forma sentía que tenía que experimentar tanto primero una parte como lo otro, las polaridades. Tiendo a experimentar polaridades para después unirlas. Y hace un tiempo empiezo a conectar con el comando Santa Esmeralda. Ya había conectado otras veces, siento que formo parte en algún plano multidimensional, porque no es la primera vez que conecto con esta conciencia, con esta energética, y con los genetistas del origen, específicamente Enki y todos los genetistas de los cuales formamos parte en un grupo. Esto ya lo tenía como consciente. Y empiezo a descargar información respecto al sistema nervioso, a las actualizaciones energéticas que se están haciendo en el cuerpo físico y a la necesidad de volver a la conexión real del sistema nervioso, es decir, para lo cual está diseñado. Así que tanto en este episodio como en los episodios siguientes voy a profundizar mucho en el trabajo con el sistema nervioso, porque es la base, la piedra fundamental del trabajo que hago para acompañar el proceso multidimensional y el proceso de cambio vibracional que estamos viviendo como humanidad y como colectivo. El proceso ascensional, el proceso hacia el nuevo humano y todo eso que nombramos y que decimos de alguna forma, bueno, ¿qué significaría en realidad? Y yo un montón de veces me pregunté qué significa ser humano. Todo esto lo voy a ir abriendo y lo voy a ir desenvolviendo a lo largo de los episodios. Sí quiero hablar en este respecto al nuevo humano. ¿Qué podría ser un nuevo humano? ¿Y qué vínculo tiene esto con el sistema nervioso?
Desde mi investigación y mi canalización, todo, porque el sistema nervioso es el puente de vehiculización de la sustancia Dios. La sustancia Dios como la esencia. ¿Cuál es este humano? Es un humano sintiente. Es un humano en conexión con el entorno, consigo mismo, con las personas que le rodean, plantas, animales, minerales, con el cosmos, con la tierra, con todo lo que es. Un humano en conexión, en contacto. Con los hemisferios cerebrales trabajando en conjunto, trabajando en comunión. Con las capacidades sensoriales en contacto. La energía femenina se restaura ahora nuevamente en la tierra y el sistema nervioso tiene todo que ver acá. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que el ser humano es un ser humano. El cuerpo humano es un cuerpo mamífero, animal, evolutivo, también reptil, pero animal evolutivo, vamos a decir, que evolucionó a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. En sus células contiene información primal, muy primitiva. De hecho, las mitocondrias son bacterias muy primitivas. Entonces es un cuerpo que tiene memoria celular y memoria colectiva. Está atravesada por mucha memoria ancestral colectiva. Es decir, que la forma de desenvolverse en el mundo que tenemos los humanos está atravesada por la memoria colectiva, y eso es fundamental entenderlo en primera instancia para salirnos de lo personal y para salirnos como de solo a mí me pasa. No, estamos atravesados por memoria colectiva. Lo que sí podemos hacer es de forma consciente elegir a qué aspectos de esa memoria nos queremos conectar o no, y ser conscientes de que nos conectamos en ciertos momentos y que al mismo tiempo eso no rige nuestra voluntad, sino que podemos elegir diferente. Que podemos elegir igual o diferente, pero que podemos elegir. Entonces, está este humano que evoluciona y que está toda la memoria, y está la parte del ser, que es la parte de la conciencia estelar. El cuerpo tiene la memoria evolutiva y el sistema nervioso está codificado en un cuerpo con la memoria evolutiva. Cuando decimos que el sistema nervioso, una de sus misiones principales, por no decir la número 1, es mantenernos a salvo. El sistema nervioso es como una antenita que todo el tiempo rastrea, como me hace acordar a como R2-D2, como rastreando ahí el entorno y estoy a salvo o no estoy a salvo. La neurocepción, la capacidad del escaneo de este entorno. ¿Por qué tendría que estar a salvo o no? Bueno, porque evolucionamos a partir de la supervivencia. El cuerpo humano evolucionó a partir de la supervivencia. ¿Qué significa esto? Que sí, evolucionó desde la supervivencia, pero que en realidad el sistema nervioso, más allá de la supervivencia, tiene otra función. Tiene otra función principal para lo cual está diseñado. ¿Para qué es esto entonces? Para la conexión. El sistema nervioso está diseñado para la conexión sintiente humana original, saliendo del estado de supervivencia en el cual está codificado y generando lazos de conexión como el árbol de la vida que conecta consigo mismo, con el entorno, con todo el ambiente, con el cielo y con la tierra. Hurgué mucho en las memorias de lo que tiene que ver el sistema nervioso durante estos años de trabajo conmigo, y con el sistema nervioso me adentré en muchas profundidades, entonces puedo contar un montón y hablar un montón respecto a lo que es la memoria del sistema nervioso. Porque hay un montón que abrir y que desentrañar acá, pero tengamos en cuenta que el sistema nervioso está codificado en base a la supervivencia. Siempre que estemos conectando también con el sistema nervioso, vamos a estar conectando con este nivel de conciencia, que es muy necesario más entender que este sistema está conectado así por la memoria evolutiva humana, pero que en su diseño original, desde los laboratorios de genética, el sistema nervioso está diseñado originalmente para generar conexiones, para el contacto sintiente, para la conexión.
Lo que pasa es que el cuerpo debió evolucionar con el tiempo. Esto fue así, fue necesario. Entonces el sistema nervioso se encargó de mantener la supervivencia, básicamente. Y es así, y es muy necesario, y lo fue. Más hay una escala más a recuperar. Porque si no vamos a estar siempre conectando con la memoria de supervivencia. ¿A qué me refiero con todo esto? La supervivencia nos mantiene cerrados, nos mantiene cerradas, nos mantiene en contracción y protegidas. Como bueno, tengo que estar alerta a una posible amenaza. Ya sabemos esto. La contracción lo que genera es corazas musculares en forma de contracturas, tensiones, sintomatologías, corazas emocionales, el típico apego evitativo, ansioso, todos esos nombres, corazas mentales, o sea, como repele, pero no desde un lugar consciente, sino como desde un lugar de supervivencia, desde un lugar protectivo. Nos mantiene aisladas, nos mantiene con miedo, nos mantiene en supervivencia, nos mantiene en la competencia con otras personas, que es una energía masculina que viene de la desconexión. Si nos movemos en un plano físico, los recursos son finitos y el trabajo con el físico lleva una frecuencia física que es lenta, que es profunda, que tiene como otro movimiento. Es súper necesaria. Más también es volver a recordar toda la otra parte. Entonces, los miedos, las corazas, la supervivencia viene de la energía masculina que genera una desconexión. La desconexión con nosotros mismos, por ende, de todo lo que existe y de todo lo que es. Eso nos deja en supervivencia, nos deja compitiendo por recursos, por afecto, por un lugar en el mundo. Nos hace sentir la escasez. El miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte es de un estado físico. O sea que es de la supervivencia. ¿Por qué tengo que sobrevivir? Porque estoy en peligro. Está bien, desde un estado metafísico no existe la muerte, es un cambio de estado, pero desde un punto físico sí. Entonces siempre que me esté moviendo por el plano físico me voy a estar moviendo en estos aspectos, en estos niveles. La energía femenina se restaura en la Tierra, la rejilla magnética se está restaurando en la Tierra. ¿Qué es la rejilla magnética? Es la cooperación, es la sintiencia, es la sensación sentida de seguridad para poder conectar con el entorno y con las otras personas, con los seres, con el cosmos incluso. Y esto es importante porque es volver a generar y a regenerar los circuitos internos de conexión. Ese es el objetivo. La capacidad de contacto sintiente y sentido con todo lo que es y con todo lo que existe. Volver a generar los circuitos internos de conexión. Esa es la misión real del sistema nervioso. Generar puentes de conexión. Muchas veces han llegado a mí personas diciéndome que quieren conectar más con su canal, con lo multidimensional, con el cosmos, con los seres cósmicos. Y suelo preguntar, ok, pero ¿qué hay de la conexión con vos misma? Primero, de la conexión con tu entorno, con los humanos que viven con vos, con las plantas, con los animales, con el país en el que vivís, con el lugar en el que estás. Primero de primeros. ¿Cómo está la conexión? El sistema nervioso tiene todo que ver entonces. Porque el sistema nervioso establece esa conexión. Imagínenselo como un árbol. Para mí el sistema nervioso es el árbol de la vida. Es un árbol cristalino interno que genera los surcos de conexión con todo lo que existe. Y ese florecimiento hace que salga de mi cuerpo físico y me pueda conectar con otras personas, con el entorno, con el cosmos, con la tierra. Cada vez más grande, cada vez más frondoso, cada vez más vibracional, pulsátil, con una energía viva, con una energía de creación.
porque desde mi visión es el vehículo de la sustancia Dios. En el siguiente episodio voy a estar hablando sobre el doble cuántico del sistema nervioso, que esa es otra historia dentro de la misma, pero es otra cuestión a tener en cuenta. Pero primero vamos a estar hablando de esto, que es lo físico y el registro físico del sistema nervioso. Es necesario el despejamiento de todo lo que está como cubriendo nuestro diamante, este árbol de la vida cristalino, todo el carbón, para que más sustancia, Dios, o sea, más esencia pueda circular, más savia de la vida, que es las aguas del origen. El trabajo es en todos los niveles, porque se necesita un abordaje físico y energético. He estado solo en lo energético, como medio delirando ahí en lo cósmico. He estado solo en lo físico y me mantuvo en un nivel de densidad muy grande. Porque cuando estamos solamente navegando lo físico, nos conectamos a la memoria colectiva de lo físico. Y nos movemos por un terreno que ni mal ni bien, pero tiene mucha densidad. Y nos desconectamos de aspectos más sutiles que pueden generar otro movimiento vibracional. Y esto es súper importante. Entonces el trabajo siento que es en los dos niveles. Esto siempre siento que hay que tener en cuenta. Cuando nos movemos solo por lo físico, todo cuesta mucho más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo desde lo físico quiero conseguir algo, tengo que mover materia física y tengo que mover ciertas cosas y me voy a mover desde los programas de la materia. Si en cambio puedo conectar con un aspecto más energético, lo puedo entrelazar y todo cobra como otra vida y otro movimiento. Porque todo es energía, la diferencia es al nivel en el que vibra. Si es más rápido, es más etérico, y como más lento, es la materia física que podemos tocar. Entonces, desde lo energético hay otros movimientos mucho más fluidos en los cuales podemos tomar contacto. Quienes están escuchando solo por audio y escuchan ruido de mate, estoy tomando mate. Quienes lo ven por YouTube lo están pudiendo ver, pero por si escuchan un ruido raro, para que sepan qué es esto. Entonces, hay otras posibilidades y movimientos más fluidos también. Pero si me muevo solo desde lo energético, que me ha pasado de estar conectada con solo lo energético y como mi vida era un caos, entonces era como no tiene raíz de anclaje. Entonces, generar un puente de conexión entre los dos mundos. Algo importante que siento traer respecto al hacer, también estamos muy sumergidas en lo que es el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. No importa tanto qué hacemos y cuánto hacemos, sino desde dónde y en qué estado estamos, o sea, cuánta presencia hay en lo que hago. Porque si yo hago pero no estoy, es un hacer vacío de esencia. Ese hacer vacío viene de un estado de automatismo que viene de esta energía masculina, de esta supervivencia, de esta matriz en la que estamos inmersos, que es un hacer carente de esencia, que viene de una necesidad, que viene de una voracidad, de una compulsividad, que viene de esta sensación interna de urgencia y de escasez. Y todo tiene que ver con el estado del sistema nervioso. Volvemos a lo mismo. El estado del sistema nervioso es el que va a determinar desde dónde hago lo que hago, cómo pienso, cómo veo el mundo. Cómo veo el mundo está determinado por el estado del sistema nervioso. Los pensamientos que tengo por el estado del sistema nervioso. Las emociones que tengo del estado del sistema nervioso. El sistema nervioso físico, acá ya empiezo a hacer la aclaración porque en el que viene vamos a estar hablando del sistema nervioso cuántico, del doble cuántico, entonces vamos empezando a diferenciar. Tiene toda la memoria de la especie humana y tiene también la memoria residual. Y si solo me conecto con eso, voy a estar siempre profundizando en el mismo lodo, que es la memoria residual, que es el karma, que es el trauma, que es el dolor de la humillación, el dolor, y voy a seguir cavando. Eso está en el sistema nervioso y eso forma parte de la memoria colectiva. Y va a seguir formando parte de la memoria colectiva. O sea que va a seguir estando en el campo.
O sea que intentar trascender eso lo único que me hace es mantenerme en una ilusión de creer que hay algo que yo tengo que sobrepasar. Y en la siguiente espiral que vuelva a tener ese pensamiento voy a sentir que fracaso. Me voy a sentir un fracaso y voy a decir no estoy evolucionando. No tiene que ver con eso, es parte de la malla colectiva. Va a seguir estando en cuanto exista en esta malla colectiva. La diferencia es cuánta presencia hay adentro mío para poder observar eso que se presenta y poder elegir. Y eso no significa como un estado de iluminación, que es un estado de separación de la materia. Es poder tomar contacto con todo lo que es, con todo lo que existe, con todos los estados vibratorios, con lo más feliz y con lo más triste, con la más caca y con lo más arriba, sabiendo que todo existe, todo es parte de esa mirada compasiva a todo lo que es. Conecta desde el corazón, es la sintiencia, por eso hablo del sentir. Es parte de la experiencia humana, del paquete completo humano. La pregunta entonces es, ¿cómo hago para no sentir eso, para no pensar eso? O la pregunta es, ¿dónde estoy yo realmente cuando pienso y cuando siento eso? ¿Y cuánto elijo identificarme y conectarme con eso? ¿Y cuánto lo respiro circulando sabiendo que soy un cuerpo raíz de la memoria colectiva? No soy una víctima, no soy una sufriente. Por eso. Entonces, es necesario tomar multiperspectivas. Yo siempre hablo de pasar de lo unifocal y bifocal a lo multifocal, que es la expansión de toda la conciencia, como si fuese la energía completa, la visión en 360, dentro de una experiencia humana. Entonces siempre van a estar estos diálogos adentro, entre la parte más multidimensional y la parte más humana. No hay ninguna que esté bien o mal. Es importante echar raíces adentro nuestro para estar como seguras y ancladas en lo que creemos, en lo que somos, en nuestra verdad interior. Hoy di una clase y le preguntaba a las chicas, ¿cuál es el mundo con el que sueñan? ¿Con qué mundo soñás? ¿Qué personas viven en ese mundo? Ese mundo sos vos, ese mundo es tu visión, tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Soñar ese mundo, vivir ese mundo, construir ese mundo. Y volviendo al sistema nervioso para ir cerrando. El sistema nervioso tiene la llave, porque el estado de tu sistema nervioso, la resiliencia, la flexibilidad de tu sistema nervioso, de tu árbol de la vida interno, va a determinar cómo ves la vida, cómo conectás con la vida, qué conexión real se establece con la vida. A mí me pasó mucho tiempo de no poder sentir la conexión. Había como mucha memoria cargada, entonces elegía ver ciertos aspectos. Entonces el trabajo con el sistema nervioso me empezó y me ayudó a empezar como a hacer espacio. Pero cuando ya había hecho el suficiente espacio, empecé a sentir la necesidad como de, bueno, una vez que hago espacio, ¿con qué se llena ese espacio? Con más esencia, con más verdad. ¿Y qué es la esencia? ¿Qué es la verdad? Ya voy a hablar en el que viene, no en el otro, respecto a quién soy, cuál es mi esencia. Más la invitación que hago ahora como para empezar a abrir es ¿qué tal si quién soy no es una respuesta acabada, sino quién elijo ser a cada momento? Somos multidimensionales, podemos elegir la fluidez a cada momento. Entonces, el estado del sistema nervioso nos permite conectar realmente con un sentido mayor, con una sensibilidad mayor, con un contacto mayor. Y el estado en el que está el sistema nervioso es el estado en el que yo puedo conectar con la vida, ver la vida, cómo elijo vivir y crear esta vida. En el próximo episodio les voy a contar sobre el doble cuántico del sistema nervioso,
Esto es súper profundo y fue muy revelador para mí. Sobre los cristales o los códices que trae el doble cuántico del sistema nervioso y los que se encuentran en el físico también. Y sobre la reprogramación multidimensional, que es una técnica que traje para poder generar este puente de conexión. Gracias por estar del otro lado. Espero que haya traído algo de claridad o al menos abierto preguntas. Me gusta más que dar respuestas, abrir más preguntas. Y empezar como a observar que quizá existen otras formas de percibir y de ver la realidad y preguntarnos si la forma en que tenemos de ver el mundo puede que esté respondiendo al estado de nuestro sistema nervioso. Entonces quizá haya formas de trabajar o reprogramar esto para abrir nuevas perspectivas, para vivir de otras formas la experiencia humana. Gracias por estar ahí, te mando un beso enorme.